Bueno, ahora nos toca realizar lo que es el centro de la flor. Este lo hice así todo rojo y le puse blanco aquí. En esta otra que voy a realizar, le voy a combinar, la voy a combinar, le voy a poner 2 vueltas de blanco y las 2 vueltas que tiene aquí ya al último, se las voy a combinar con rosita, con este color. Y lo que es el centro se lo voy a poner de amarillo. Vamos a ver cómo queda esta combinación. Y pues así la vamos a realizar. Para realizar nuestra primera vuelta vamos a realizar vamos a realizar 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Ahora vamos a dejar el primer punto. En el segundo realizamos punto bajo. En el siguiente vamos a realizar medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Así. Ahora vamos a realizar en el siguiente punto un aumento de punto alto. 1 y aquí mismo realizamos otro punto. Y aquí tengo el aumento de punto alto. Para el último punto vamos a realizar 5 puntos altos ahí mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el mismo punto. Ahora vamos a girar y lo que hicimos de este lado lo vamos a realizar por el siguiente. Empezamos con el aumento de punto alto. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Ahora continuamos con los 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora en el último punto vamos a realizar el punto bajo. Así. En estas 2 cadenitas que tenemos aquí del primer punto que iniciamos, vamos a pasarlo con punto deslizado. Para nuestra segunda vuelta subimos una cadenita y aquí mismo realizamos un punto bajo. En el siguiente punto bajo. En total son 2, 1 y 2. Para el siguiente vamos a realizar 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar, en este punto vamos a realizar 3 puntos altos.
1, 2 y 3. Ya que tengo realizado los 3 puntos altos, ahora en este punto que es como la mitad del tejido, ¿se acuerdan que aquí realizamos 5 puntos altos? Bueno, tomamos 2 de este lado y queda uno, 2 de este lado y se completan los 5. Aquí en este voy a realizar un aumento de 3 puntos altos. 2 y 3. Así. Ahora continuamos. Lo que realizamos de este lado lo vamos a realizar del siguiente. Empezamos con los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora continuamos con los 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Así. Ahora terminamos con los 2 puntos bajos. 1 y 2. Así. En estas cadenitas que iniciamos el primer punto, aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Pero aquí voy a cambiar ya el color porque voy a, como les había comentado, que lo voy a combinar con el color rosita. Entonces aquí lo que vamos a hacer para cambiar el hilo, voy a pasar el gancho y voy a jalar el color rosita y así voy a cerrar y voy a realizar una cadenita. Vamos a jalar bien el hilo, el blanco junto con el rosita para que se cierre bien. Miren, subimos una cadenita. También aquí ya en este punto, en esta vuelta, en esta tercera vuelta, ya vamos a colocar nuestro alambre. Lo voy a pasar aquí donde tengo la cadenita y ahí colocamos nuestro alambre. Realizo una cadenita, vamos a cortar el color blanco. Ahora aquí mismo aquí en el primer punto donde iniciamos vamos a realizar un punto bajo. Cerramos bien y vamos a realizar, tenemos el primero, el segundo, tenemos 2. En el siguiente vamos a realizar medio punto alto, 1. En el siguiente otro medio punto alto, así, 2. Y vamos aprovechando y vamos escondiendo los hilos que nos van sobrando. Ahora vamos a realizar en el siguiente aumentos de puntos altos. Así vamos a ir realizando aumentos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6,
6 aumentos. Bueno, aquí vamos a realizar 7 aumentos. Así, 7 aumentos de puntos altos. Ahora en este punto, en el siguiente, vamos a realizar un aumento de 3. 1, 2 y 3 puntos. Así. Ahora continuamos con los 6 aumentos. Acomodan su alambre. En el primer punto vamos a realizar el primer aumento de punto alto. En el segundo punto, aumento de punto alto. Y así vamos a realizar 2 medios puntos altos, 1 y 2. Los 2 puntos bajos y 2. Vamos a cerrar en este primer punto con un punto deslizado. Así. Y pues aquí ya vamos formando lo que es el centro de nuestra flor. Esto. Ahora vamos, bueno, aquí voy a cortar un poco de alambre porque está muy grande. Nuevamente realizamos 1, 2, 3 cadenitas y en el siguiente punto pasamos con punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenitas y cerramos con punto bajo. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar por todo el contorno de nuestro pétalo, realizando 3 cadenitas, punto bajo, 3 cadenitas, punto bajo. En cada punto vamos a realizar las 3 cadenitas y cerramos con punto bajo. Miren, y de esta forma vamos a trabajar todo lo que es el contorno de nuestro pétalo. Bueno, lo voy a terminar y ya vamos a pasar a realizar lo que es la hoja. Aquí estoy casi por terminar la última vuelta. Y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y voy a cerrar aquí en este punto. Ahora paso en este último punto con un punto deslizado para cerrar. Vamos a pasar el hilo en el alambre. Antes de cerrar, acomodan bien su pétalo y cerramos. Damos unas vueltas en el alambre. Cortamos hilo. Y pues miren, chicas, aquí ya tengo terminada el pétalo de nuestra flor. Así. Bueno, ahora le vamos a hacer lo que es el centro. Esto se lo vamos a hacer para la flor. Y este se lo voy a combinar con amarillo. Con el amarillo voy a realizar
3 cadenitas. 1, 2 y 3. En el primer punto voy a realizar puntos altos dobles. 1, 2 lazadas al gancho y en el primer punto realizo punto alto. 1, nuevamente 2 lazadas, pasamos al primer punto y realizamos punto alto. Son 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. Así. Ahora voy a realizar 1, 2, 3 cadenitas y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto. Una cadenita, cortamos y aquí ya tenemos terminado el botón que va en el centro de nuestra flor. Voy a girarlo así para que me quede así. Y miren, aquí tengo realizado su botoncito que va aquí en el centro. Así en nuestra flor. Ustedes lo pueden poner así o lo pueden poner del siguiente lado. Así. Bueno, vamos ahora a realizar la hoja. De las hojas estas vamos a realizar 2. Y vamos a iniciar con cadenas. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, en total de las cadenitas vamos a realizar 30 cadenitas. Una vez realizada mis 30 cadenitas, aquí están. Ahora vamos a dejar la primera en la segunda. Realizamos punto bajo. En la siguiente vamos a realizar medio punto alto. Y a partir de aquí vamos a realizar puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Bueno, en total de los puntos altos vamos a realizar 25 puntos altos. Las veo cuando termine de realizar mis 25 puntos altos. Una vez realizado mis 25 puntos altos, vamos a continuar. En el siguiente punto vamos a realizar medio punto alto. En el último punto vamos a realizar un aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahí mismo realizamos los 3 puntos bajos. Ahora vamos a continuar lo mismo que realizamos de este lado, lo vamos a realizar en el siguiente. Continuamos con el medio punto alto y continuamos con los 25 puntos altos. Bueno, voy a avanzar y las veo a finalizar la vuelta. Ya avancé mis 25 puntos altos. Ahora vamos a terminar, vamos a realizar el medio punto alto, el punto bajo
Y aquí en estas dos cadenitas del primer punto vamos a realizar punto deslizado, así, para cerrar la vuelta. Ahora en esta vuelta ya vamos a colocar lo que es nuestro alambre. En esta cadenita voy a subirla y voy a pasar el alambre aquí donde tengo el gancho. Jalo el gancho para el hilo, perdón, para ajustar. Aquí voy a realizar una cadenita y aquí mismo voy a pasar un punto bajo. En el siguiente punto voy a realizar punto bajo. En el siguiente vamos a realizar medio punto alto. En el siguiente otro medio punto alto. Así. Ahora a partir de aquí vamos a realizar un punto alto y un aumento. Así. Punto alto y aumento. En el siguiente vamos a realizar punto alto. En el siguiente un aumento. Así. Y en total de los aumentos vamos a tener 9 aumentos en total. Bueno, los voy a terminar, los 9 voy a ir haciendo esta secuencia de punto alto, aumento, hasta tener 9 aumentos en total. Y pasamos al siguiente paso. Bueno, aquí avancé y realicé los 9 aumentos. Ahora vamos al siguiente punto, un punto alto. Y vamos a realizar 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Ahora en el siguiente vamos a realizar 1, 2 y 3 puntos bajos. Así. Ahora en este punto que tenemos aquí, que nos sobra como es la mitad de la hoja, ahí vamos a hacer un aumento de punto bajo. 1, 2 y 3. Así. Ahora vamos, lo que realizamos de este lado lo vamos a realizar por el siguiente. Y pasamos con 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con los 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Continuamos con el punto alto, el aumento de punto alto, 1 y 2 ahí mismo. Siguiente punto alto. En el siguiente el aumento de punto alto. Y así vamos a ir continuando hasta realizar los 9 puntos, los 9 puntos de aumento de punto alto. Bueno, los avanzo y ya les explico para terminar la hoja. Avancé y terminé los 9 aumentos de puntos altos. En el siguiente realizamos punto alto. Y aquí vamos a realizar los 2 aumentos los 2 medios puntos altos. 1
y 2. En los siguientes 2 puntos, un punto bajo. 1, en el siguiente el otro, 2 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar en estas 2 cadenitas cuando iniciamos. Aquí vamos a cerrar con punto deslizado, así. Antes de cerrar vamos a acomodar nuestra hoja para que nuestro alambre no nos quede muy jalado, muy apretado, sino que vamos a acomodar la hoja. Y ahora sí vamos a pasar el hilo por los alambres y cerramos. Jalamos, enredamos un poco de hilo, cortamos y pues aquí ya tengo terminada la hoja. Miren. Y en total pues tenemos 2 hojas para nuestra flor. Bueno, ahora vamos a armar ya nuestra flor porque ya la tenemos terminada. Ya realizamos los pétalos de las flores, de la flor, su pétalo del centro. Ya lo tenemos aquí realizado. Ahora vamos a armar nuestra flor. Para armar nuestra flor, le voy a poner un pedacito de este alambre, porque la flor la voy a poner en el palito de brocheta, pero quiero que este pétalo me quede así como caído un poquito. Y pues si lo pongo directo en el palito de brocheta, pues no me queda tanto. Así que le voy a poner para que tenga caída. Así. Aquí al alambre le voy a colocar un poquito de silicón para pegarlo. Así vamos a pegarlo un poco. Así. Y se lo voy a colocar aquí. Ustedes ya van a ver a qué tan centrado lo quieren. Lo voy a colocar donde inicia el color blanco. Perdón, donde inicia el color rosita. Ahí voy a colocarlo así para que cierre un poquito. Así. Bueno, le vamos a poner un poquito de silicón para pegarlo. Aquí así. Y le voy a poner un poquito también aquí para cerrar el pétalo, así un poquito. Cerramos así. Ahora lo vamos a colocar en bueno, lo voy a cortar estos hilos que sobran para que no esté tan grueso de hilo. Y lo voy a poner así.
Ahora vamos a colocar nuestra flor en el palito de brochetas. Voy a tomar un poco de hilo verde para ir forrando el palito. Y este lo voy a poner así pegado para que ya cuando yo quiera mover la flor tenga movimiento, así, no tan cerca para que pueda moverla. Creo que ahí está bien. Voy a empezar a enredar. Bueno, aquí coloqué ya un poquito el pétalo. Ahora vamos a colocar los pétalos grandes de nuestra flor. Y este lo voy a colocar aquí cerca. Como abrazando así el pétalo de la flor. Este igual lo voy a poner aquí a la misma altura que el primero y los vamos a acomodar así. Ya que los tengo aquí, voy a poner un poco el pétalo para acá para poderlo enredar y vamos a ir enredando nuevamente estos pétalos así para que nos queden bien fijos. Ahora aquí vamos a agregar los pétalos más pequeños. Aquí voy a colocar el primero. Le voy a dar una vuelta para que se ponga no se me mueva. Ahora ya que tengo estos dos aquí, así voy a colocar los dos que me faltan de este lado. Voy a colocar el primero aquí de este lado, perdón, el segundo. Estos los voy a poner aquí juntos y ya se abren. Los coloco juntos y ya los voy a ir enredando. Para que no se me vayan a ir moviendo. Bueno, y una vez que los tengo ya aquí armados, voy a enredar un poco para colocarle la primera hoja. Bueno, aquí enredé como 5 o 6 centímetros y aquí ya voy a colocar la primera hoja. La primera hoja se la voy a colocar aquí de este lado. Así. Vamos a ir enredando nuevamente. Un poco fuerte para que no se nos vaya a ir moviendo. Voy a enredar más o menos un poquito más para colocar la siguiente hoja. Ahora a esta altura voy a colocar la siguiente hoja. Esta la tengo de este lado, esta la voy a poner aquí al lado contrario. Así. Vamos a darle unas vueltas para que se nos vaya apretando un poquito. Y vamos a girar, giramos.
Y ahora sí voy a forrar todo mi palo de brocheta para terminar la flor. Bueno, chicas, y al final aquí pues yo me gusta colocarle un poco de silicón y darle unas vueltas para que se selle bien y no se me vaya a salir el hilo. Creo que ahí está bien. Y bueno, pues ya aquí terminé yo de forrar ya todo mi palito de brocheta. Le coloqué las hojas y acomodé los pétalos también. Miren, déjenme subo un poco la cámara. Y bueno, pues miren, ya aquí quedó terminada ya nuestra flor orquídea cataleya. Miren qué bonita. Me gustó la combinación como quedó. Bueno, también esta me gustó también como quedó de hermosa. Pues esta también quedó muy bonita. Ahora la voy a colocar junto con la que tengo aquí en su macetita. Pues miren, chicas, ya la puse en su jarrito y así es como quedó. Miren qué hermosas están. Quedaron muy hermosas las dos. Amarillo con rojo y blanco con rosita combinadas. Aquí les dejo este video tutorial de las flores orquídeas cataleyas. Espero que les guste y le entiendan al tutorial, y pues las invito también para que se suscriban al canal. ¿Cuál les gusta más? ¿Qué combinación les gusta más? ¿Blanco con rosita o amarillo con rojo? Este tutorial está realizado con mucho cariño para todas ustedes, y en especial un gran saludo para nuestra compañera y amiga Yorleni Morales, ya que ella me pidió que realizara este tutorial de estas flores de orquídeas cataleyas. Que les guste y las realicen. Y bueno, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.